Pues es que no sé a lo que se refiere, porque es un mandamiento claro, rotundo y contundente. Nadie objeta nada. Pero, a ver, les voy a hacer una pregunta y me contestan. ¿Sale? Ahí va. ¿Fumar marihuana es pecado? Algunos dijeron que no. No sean, bueno, no se exhiban así tan. Pero la mayoría dijo que sí. ¿Es pecado fumar marihuana? Ahora, yo le voy a decir a usted, ¿me puede decir en qué texto de la Biblia dice clara, rotunda y explícitamente no fumes marihuana porque es pecado? ¿Me lo enseña? ¿Me puedo esperar? No llevo prisa. Jamás va a encontrar un mandamiento de esa naturaleza. Pero, puesto que no hay un texto que diga que es pecado fumar marihuana, ¿significa acaso que si no dice que es pecado, yo puedo fumar marihuana? Pues no, pero ¿por qué dice que no si la Biblia no dice? ¿Por qué decimos que es pecado? Porque está implícito en muchos textos de la Biblia. Ese es un principio espiritual. Les voy a poner un ejemplo en la Escritura. Primera de Corintios 3:16. De lo que es un mandamiento claro, no robarás, no matarás, a lo que son principios espirituales que no dice así de manera clara. Hay cristianos que se ponen así como un poco, pues así, quieren ser muy ortodoxos y dicen: si la Biblia no dice que los dinosaurios existieron, no creo que existieron. Oye, pero ahí están los huesos. La Biblia no dice nada. 1 Corintios 3:16. No sabéis, miren, de aquí sacamos el principio bíblico de que fumar marihuana es pecado. Por ejemplo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí no dice explícitamente no fumes marihuana, no veas pornografía. Ahí no dice explícitamente, ¿verdad que no? Porque no hay un texto. Sin embargo, de esta y muchas otras escrituras extraemos los principios espirituales que son válidos para hacer o no hacer. Se argumenta que la Navidad o celebrar la Navidad, algunos argumentan que no, el cristiano no debe hacerlo. La razón, dicen algunos, es porque es de origen pagano. Su práctica es de origen pagano. Ahora bien, si nosotros argumentamos, en el caso de la Navidad, origen pagano como una celebración, que no es del todo cierto eso, que hubo una mezcla, ese es otro asunto. Pero si nosotros argumentamos que celebrar la Navidad tiene origen pagano, pues estaremos entrando o estaremos metiéndonos en serios problemas. Es tan serios que nos van a obligar a irnos a vivir a la luna. ¿Por qué? Porque estamos llenos, después de siglos de historia humana, estamos llenos de costumbres, de prácticas que después, fíjate, de que pecó Adán y Eva, pues se distorsionó todo y desde entonces iniciaron un montón de prácticas que hoy podemos decir que prácticamente todo tiene origen pagano. ¿Sí? Y si nosotros argumentamos que celebrar la Navidad es de origen pagano, entonces tenemos que
hacer una reflexión un poco más profunda utilizando este argumento, que es de origen pagano, por tanto no hay que celebrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con los días de la semana? Lunes, que fue dedicado a la luna; martes, dedicado a Marte; miércoles a Mercurio; jueves a Júpiter; viernes a Venus. ¿Qué día nació usted? ¿Un lunes, un martes, un jueves? Ese día era dedicado a Venus. Usted nació en un día pagano, usted es de origen pagano. Bueno, si queremos ser consistentes con los orígenes paganos, tenemos que ver todo y utilizar el mismo argumento. Ok. Muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen nombres de origen pagano. Por cierto, felicidades a las Lupitas. O a los Lupillos. A ver, ¿cómo se llama usted? Maeva, eso suena a hotel. Bueno, bonito nombre. Pero ¿qué origen tiene? Bueno, si usted le busca, híjole, nos vamos a meter en problemas. Ayer un hermano dice, yo me llamo Apolos. Ay, hermano, ¿por qué no te cambiaste el nombre? No, hermano, ¿cómo? O sea, si seguimos con el mismo argumento de origen pagano, ¿qué vas a hacer con el nombre que tienes? Donicio, usted era un dios falso. Diana. Y así nos podemos ir. Nos metemos en muchos problemas irracionales. Tendríamos que irnos a vivir a la luna. ¿Cómo se llama este atuendo o artefacto que tengo aquí colgado en mi cuello? Pues fíjese que preparando este mensaje, no sé ni cómo, pero empecé a buscar el origen de la corbata. No sé por qué. Oh, sorpresa. El origen de la corbata. Mire, no les voy a decir todo el trasfondo de cómo se originó de cómo se originó y se desarrolló lo que hoy yo tengo aquí colgado y algunos otros traen aquí colgado del cuello, enredado. Pero tiene connotaciones de todo tipo, según el origen. Y yo nada más les voy a dar un poco acerca del origen religioso. Pero yo quiero desafiarlos a que ustedes, terminando en una chance que tengan hoy en la tarde, entren, agarren su computadora, su smartphone y pongan en el buscador y pónganle origen de la corbata. Híjole, hermanos, sobre todo los varones y los que regalan corbatas, híjole. Bueno, su origen es en el aspecto religioso es el siguiente. Tenía que ver con la adoración a una diosa llamada Isis, que tenía una especie de pañuelo anudado al cuello, o sea, con un nudo, y ese nudo se conoce como el nudo de Isis, o sea, como este. Los antiguos egipcios le ataban a los difuntos un pedazo de tela alrededor de su cuello y le hacían el nudo de Isis, supuestamente para que esa diosa protegiera al difunto en su otra vida. O sea que yo ya estoy protegido. Pero tiene otras connotaciones que no quiero nombrarlas, pero léalas usted. Entonces, como esto es de origen pagano, disculpe hermano, me había dado cuenta, tengo que quitarme esto y tirarlo. ¿Cuántos traen corbata? 1, 2, 3. Pues hay algunos de origen pagano. No, hermanos, si nos vamos y así nos podemos ir. A ver, ¿cuántos de ustedes traen algunos billetes ahí en su cartera? ¿Traen billetes? Algunos. A ver, búsquenle. No va a ser ofrenda especial. No usamos ese tipo de argucias. A ver, saquen un billete, el que sea. Saquen un billete. Yo aquí tengo
tengo un billetito. Yo tengo un billete de 100 aquí. Ok, ahí tiene a Cuauhtémoc. Oiga, ese señor adoraba un chorro de dioses. Pero cómo le gustan los billetitos de 100, ¿verdad? Oiga, pero si voltea el billete, se va a encontrar con la imagen de las pirámides de Teotihuacán. ¿Usted sabe lo que hacían en esas pirámides de Teotihuacán? Sacrificaban seres humanos, les sacaban el corazón así, mire, con un pedernal y se los ofrecían a los dioses, a Quetzalcóatl. Ok, si usted es consistente, si usted o alguien es de los que argumentan que celebrar Navidad es de origen pagano, usted tiene que ser consistente. Usted no debería de traer este tipo de billetes en su bolsa. Ahora, si usted tiene un billete de 200, tiene una monja ahí metida en la bolsa. ¿Cuántos quisieran 100 billetes de $1,000? Sean sinceros. Aunque tenga un cura medio calvito ahí. Bueno, si hemos de ser consistentes con los orígenes paganos, ¿qué hace en el bolsillo de un cristiano celoso de la sana doctrina? Billetes con pirámides, con personajes, con símbolos masones. ¿Qué hace? No, con razón. Anoche cuando se fueron los hermanos me encontré un chorro de billetes tirados. Dijeron, no, pues quiero ser consistente con mi argumento de que si celebramos Navidad estamos participando en una celebración pagana. Hice un tiradero de billetes y pues me pasaron un puño aquí. Pero al rato que salga, ahorita nomás lo sucede de ilustración, ahora tengo que desecharlos porque pues pues no se ve bien algo pagano en el bolsillo de un cristiano. ¿A cuánto les gustan las vacaciones? Ay, híjole. Lo desafío a que pongan el buscador de su computadora o de su smartphone, origen de las vacaciones. No se la va a acabar. Todo inició hace miles de años en celebración a un dios de la Mesopotamia, cuyos adoradores dijeron, no vamos a trabajar durante tantos días en honor a nuestro dios. Creo que se llamaba Mordok, algo así. Bueno, así se fue desarrollando los días de asueto. Bueno, si usted es de los que argumentan es de origen pagano, usted no debe tomar ninguna clase de vacaciones, porque son de origen pagano. Las vacaciones de Semana Santa, peor. ¿Verdad que tendríamos que salirnos a vivir a Marte o a la Luna? Pero este está buenísimo. ¿Cuántos recibieron un aguinaldo? A ver, levanten la mano. ¿Están contentos? Sí, claro, es una buena feria extra. ¿Y por qué se lo dieron? ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es un regalo, ¿no es cierto? Pues ándele que se me ocurre buscar origen del aguinaldo. Dije, no puede ser. No, pues déjeme decirle algo acerca del aguinaldo. Viene del vocablo celta, aguinal. Era un nombre que se designaba a un regalo, a los regalos que se daban entre ellos cada fin de año o inicio de año. Y tenía que ver con la costumbre entre los celtas de intercambiar regalos como una manifestación de buenos deseos hacia la otra persona. Si los que argumentan que celebrar Navidad es de origen pagano, no den regalos, porque usted estará haciendo una práctica de origen pagano. ¿Sí? Fíjese que dice la historia, pues,
que durante el reinado de Rómulo, que fue el fundador de Roma, el emperador en turno recibía de sus colaboradores unas ramas de un árbol frutal. Pero este árbol frutal que crecía en los bosques alrededor de Roma, estos árboles estaban consagrados a una diosa. La diosa se llamaba Strenia. Esta diosa representaba la salud, el bienestar, la buena suerte, la prosperidad, pues. Por lo que esas ramas, al entregarse uno al otro, era en deseos de un buen año, en deseos de prosperidad y de bendición. Ahora, estas prácticas se arraigaron a través de los años, y cada primer día del año, en los tiempos de Roma todavía estoy hablando, se repartía algo que ellos llamaban ya en latín strena. ¿Cómo se llamaba la diosa? Strenia. Strena. O sea, strena era un regalo, tenía esa connotación de un regalo que se daba, pero ese regalo que se daba siempre era pensando en la diosa Strena o Strenia. Por cierto, la palabra estrenar viene de Strenia, de la diosa Strenia. Entonces, prohibido para los cristianos estrenar nada. El aguinaldo es un regalo. Es un regalo el aguinaldo. Es un strena, decían los romanos. Y su origen del aguinaldo es totalmente pagano. Así que, hermanos, si ustedes aman a Jesús, regresen su aguinaldo. Ya se pusieron nerviosos. Y bueno, los que tienen empresas, que aquí ha de haber alguno que otro empresario, no den aguinaldo, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea, ¿qué importa que ya sea estipulado como una ley? No importa que lo multen hasta con 10,000 días de salario, pero no dé usted aguinaldo, porque usted es cristiano y usted no se mezcla con cosas paganas, ¿verdad que no? Ahora, si usted recibe aguinaldo, ¿usted está participando en una fiesta pagana? Le estoy preguntando. Pues por supuesto que no, por el amor de Dios. ¿Usted está adorando a Estrenia? Porque con el aguinaldo a lo mejor estrena carro, o zapatos, o una corbata de Isis. ¿Ven a dónde tendríamos que meternos si nos vamos a esos argumentos que son muy débiles, la verdad? Entonces pensemos. Si el aguinaldo tiene origen pagano, por consiguiente un cristiano consistente que rechaza la Navidad por ser de origen pagano, si recibe el aguinaldo está participando de una costumbre pagana. Entonces, eso se llama o se le nombra doble moral. ¿Sí o no? Pero yo no quisiera irme a la doble moral, quisiera irme a la falta de conocimiento y discernimiento y entendimiento. ¿Sí? Por consiguiente, si alguien que rechaza una celebración como el nacimiento de Jesús, en la fecha que haya sido, 25, 3, 4, 2 de febrero, la que haya sido, si rechaza esto, también debe de rechazar, para ser consistente, todas aquellas cosas que tienen origen pagano. ¿Me está siguiendo? En casa de oración, hermanos, creemos que la celebración de la Navidad es un asunto de decisión personal basado en la libertad cristiana. No es un asunto que tenga que ver con el bien o con el mal, no.
las escrituras en el Nuevo Testamento nos proveen el principio de la libertad para decidir en cuestiones de preferencias, que no tienen que ver con la doctrina fundamental, sino con aspectos en los cuales se la pasan peleando algunos cristianos. Que si observamos estos días, que si esto no, que si hace aquello sí, etcétera, como el susodicho día de Navidad. Vamos a Romanos 14, versículo 1, a leer en la versión en lenguaje sencillo, cómo Pablo nos deja ver principios que hoy podemos nosotros extraer para, con toda confianza, decidir si celebramos o no la Navidad. Nosotros en Casa de Oración hemos decidido desde siempre, desde que se fundó, y celebramos al Señor. No importa que no haya nacido el 25, eso no es lo importante. Cuando los ángeles le dijeron a los pastores, os ha nacido hoy. Bueno, hermanos, no era un acta del registro civil, por el amor de Dios, para que haya dicho, os ha nacido hoy 25 de diciembre del año, bueno, antes o después de Cristo. Ya es otro problema. Si fuera un acta de registro civil, a lo mejor decía la fecha. Ahora, pero no dice que lo debamos de celebrar, pero tampoco no dice que no lo podamos hacer. Vamos a ver qué nos dice la Biblia a través de los principios espirituales. Porque así como no hay un texto de la marihuana, como mencionábamos al principio, tampoco hay un texto que nos diga celebren. No, pero hay un montón de principios que nos aseguran que podemos celebrar. Vamos pues a Romanos 14:1. Dice Pablo, esto lo escribió a los cristianos en Roma, que tenían esos conflictos entre ellos. Dice, reciban bien, hay un texto que dice con amabilidad, con tolerancia, una versión, pero aquí dice reciban bien, en la versión en lenguaje sencillo, reciban bien a los cristianos débiles. ¿Qué es un cristiano débil? Un cristiano débil no es aquel que tiene una fe débil, así de que, ay, se me hace que el Señor no existe, ay, se me hace que sí, ay, no. A eso no se refiere cristiano débil. Cristiano débil en este texto se refiere a aquel cuyas convicciones no están firmes. Todavía tiene muchas dudas en, ay, si no leo 5 salmos cada día, me va a castigar el Señor. Y si leo 5 salmos o 10, me va a ir bien este día. Esas son convicciones, son supersticiones. Y cuando alguien te dice, no pasa nada si lees uno. Pero uno no es ninguno. No, cuando menos uno tiene que leer tantos. Y el otro dice, no, pues con uno basta. Pero el otro tiene más conocimiento. Entonces su fe es débil, le faltan convicciones sólidas. Ese es el cristiano débil. Y dice Pablo, recíbanlo bien, trátenlo bien. O sea, no discutan entre ustedes. Sigo leyendo. Reciban a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Aquí Pablo está estableciendo lo que es un mandamiento a lo que es algo que cada quien puede decidir hacer o no hacer. Dice, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena, o sea, que son mandamientos claros, contundentes, específicos. Ese es un cristiano débil. Si en algo no están de acuerdo con ellos, la instrucción pastoral o apostólica es no discutan, que es lo que más se hace. En cuanto entra diciembre, empiezan los pleitos. Paganos, hijos del diablo, herejes, y el otro, pues tú lo serás, y botellita de Jerez. Y es una tristeza. Y luego los del mundo entran y ven y dicen, estos cristianitos.
ni entre ellos mismos se entienden. Y somos, discutir en este tipo de cosas es señal de inmadurez, de niñez espiritual, según estos textos. Sigo leyendo, versículo 2. Por ejemplo, dice Pablo, miren, hay quienes se sienten fuertes, o sea, sólidos, con convicciones sólidas, y creen que está bien comer de todo. Aquí la frase comer de todo se refiere a comer incluyendo carne o animales ofrecidos a los ídolos. Aquí los incluye. Dice, algunos que son fuertes creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. El que tiene convicciones sólidas dice, pues deme una arrachera de a kilo. Y el otro dice, no, pero fue ofrecida a Isis. ¿Y Isis qué me importa? Dice el otro. Dice, no, ¿tú de qué tamaño? No, a mí tráigame unas papas fritas. Bueno, está bien. Sigo leyendo, versículo 3. Pero los que comen de todo, o sea, que le entran al pozole, a todo, ¿sí? No deben despreciar a los otros, o sea, a los que no comen, como ellos comen y tienen esa libertad de hacerlo. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual a ambos, al que come y al que no come. Pero cada quien en su conciencia, uno dice, no, yo no le entro a eso. Pero otro dice, ay, pues ¿qué tiene? Hace ya bastantes años yo di una enseñanza. En ese tiempo el internet no estaba muy desarrollado, y pues la enseñanza fue para los de aquí, y algo tenía que ver con este principio. Y yo mencioné en esa enseñanza que el conocimiento que nos daba la Biblia, a mí en lo particular me llevaba la libertad de comer lo que yo quisiera comer. Y yo mencioné que me gustaba mucho el pan de muerto, porque era dedicado, bueno, cuando yo dije eso, algunos, pues, ¿cómo el pastor come panes de muerto que le dedican a los muertos? Bueno, mi reflexión es, pues, ¿qué culpa tiene el pan? Ahora, si nos vamos en esa misma línea de argumento, no solo a los muertos les ofrecen pan, también les ofrecen un plato de pozole. Ajá, ¿verdad? Esos pozoleros. O sea, ¿cuál es la diferencia en un pan con un plato de pozole? Y no solo les ofrecen pozole, les ofrecen canastos de frutas. Híjole, ahí hay plátanos, manzana. Entonces, si usted come manzanas, plátanos, todo lo que les ofrecen a los muertos, ¿a dónde vamos a ir a parar, hermanos? Si seguimos con esa argumentación. Bueno, yo dije después por el internet, pues se empezaron a subir las enseñanzas y pues ya todo el mundo las puede oír. Y a donde llego, no falta quien me diga, y hace poquito me pasó, allí en la Ciudad de México, en una casa de oración, llegó un hermano, pastor, yo escuché en una predicación que a usted le gusta el pan de muerto. Estábamos en una mesa como de 10 personas. Le digo, sí me gusta el pan de muerto. Dice, sí, mire, yo soy panadero. No, mira, Tony, te tocó verlos, ¿verdad? Eran 2 de este vuelo. Traía una bolsota así, venía así. No, yo creo que cada pan pesaba, no sé, 3 kilos, no sé. El muertote estaba bien grandote. Entonces, lo primero que yo hice fue, como dice la Biblia, lo vamos a leer más abajo, fue echar un vistazo así rápido, porque pues hay gente débil. Y pues 2 que 3 le hicieron, así como diciendo, ¿cómo es posible? El pastor se está desviando. Entonces, pues así muy despistadamente, gracias hermano, y lo puse abajo de la mesa así, pero después me la llevé. Y estaba hospedado en la casa del pastor. Le dije, oye, un chocolatito, ¿no?
Dice, tengo abuelita de Batman. Le digo, tráete un chocolate. No quiero sonar ni burlesco, esa no es la intención, ustedes me conocen. Los que no me conocen lo dicen, se burlan. No me estoy burlando, estoy argumentando. Que suene así chusco, pues es que suena chusco, también lo otro. O sea, ese no es mi propósito. Bueno, sigo leyendo. Estamos en el versículo, ¿qué? 4. Dice, ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. O sea, en cuanto a juzgar, si está bien o mal lo que hace el otro. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Versículo 5. Permítanme darles otro ejemplo, dice esta versión. Hay algunos, no todos, que piensan que ciertos días son especiales. Por ejemplo, hay quien le puede parecer súper especial el día que nació. Hay quien puede tener un día muy especial cuando nació su primero y único hijo. Nació un 1 de febrero de 1975, mi único hijo. Para mí ese día fue el más feliz de mi vida porque lo tuvimos cuando ya no se podía y Dios hizo un milagro. Y para mí ese día yo tiro la casa por la ventana para celebrar a mi hijo. Y luego acá está otro que tuvo 10 hijos. Está así, no, pues imagínate a mí echando 10 veces la casa por la ventana al año. No, pues entonces el otro, el de un hijo, le dice, no, tienes que hacerlo, son tus hijos. Pero espérame, yo tengo 10 y tú nomás uno. No quiero, no más a tus hijos, no los quieres. Y el otro dice, sí los quiero, pero aventar la casa por la ventana 10 veces al año no se me hace algo sabio, y menos en estos tiempos. Y se empiezan a pelear. Y tú porque tienes el primero, y por eso que tú no los quieres. Y eso es lo que sucede con la celebración de la Navidad. ¿Por qué? Porque a unos les es importante ese día, a otros no. Sigo leyendo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otros todos los días son iguales. Mire, yo en lo personal me considero de esos. Sin embargo, trato de tener cuidado en el aniversario de mi matrimonio con mi esposa. Sí, los primeros años como que se me olvidaba o no le ponía atención. ¿Por qué? Pues porque yo era soy de los que para mí todos los días son iguales, pero para ella no. Entonces yo tenía que respetarla a ella. ¿Me estoy explicando? Entonces yo me acuerdo perfectamente cuando ella nació, y lo tengo aquí bien presente cuando nos casamos. Y ya son 39 años celebrando ese día. Es importante para mí. Para usted ni en cuenta, pero para mí sí, es importante. ¿Sí? Cada uno, dice el versículo 5, debe estar seguro de que piensa lo correcto. O sea, si para ti es correcto celebrar a tu único hijo, echar la casa por la ventana, está bien, pero no puedes obligar al otro que haga lo mismo. Entonces los que se resisten o argumentan no celebrar Navidad porque es de origen pagano, está bien, no lo hagan, pero no traten de impedirnos a nosotros que sí creemos y tenemos la libertad que lo hagamos. No, nosotros los respetamos, pero también que nos respeten. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 6, los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios por cómo lo celebran. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen también para honrar a Dios y también le dan gracias. Bueno, de estos textos nosotros sacamos principios espirituales. Y el principio espiritual más importante que Pablo está enseñando aquí, que ahí está el principio, es el de elegir legítimamente con la libertad
libertad que tenemos en Cristo, ¿qué días celebrar con la familia, con los hermanos, con el que sea? ¿Qué comer o no comer? Incluye celebrar o no la Navidad. El principio es el mismo, ¿sí? En casa de oración, nosotros creemos, dados los principios espirituales que aparecen allí, que podemos celebrar la Navidad. Claro, yo no sé por qué dicen, o parece que cuando un cristiano dice yo voy a celebrar Navidad, los que no lo celebran, no sé cómo entienden esto de celebrar la Navidad, porque dicen, no, pero es que en Navidad se emborrachan, se drogan. Oye, a ver, ¿estás tú diciendo que yo voy a hacer lo mismo? Pues es obvio que no. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando un cristiano dice yo voy a celebrar Navidad, los otros entienden que se va a emborrachar, que va a coquetear con la que no es su esposa. Por favor, se entiende que lo que se hace es para honrar a Dios. Y hay paz, y hay armonía, y hay reconciliación, se dan gracias al Señor. En casa de oración creemos que la Navidad nos da una gran oportunidad para celebrar que Jesús nació, aunque no haya sido el 25, no nos interesa. El asunto es que pues es el que dan de asueto, y ni modo de llegar ahí a la empresa, oiga, cámbiamelo, no. Porque según los últimos estudios, Jesús nació el 3 de marzo. Híjole, pues saber cómo cambias eso. O sea, hasta ni sentido común usamos a veces los cristianos. Pero Pablo dice más al respecto, en el mismo tema de principios. Romanos 14, versículo 13. Para que no haya desaveniencia entre nosotros y haya respeto, dice Pablo, ya no debemos criticarnos unos a otros en este tipo de cuestiones. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Mira el 14, síganme con atención. Dice, a mí, dice Pablo, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. A mí el Señor me enseñó, dice la versión, a mí del Señor he aprendido, me ha enseñado que nada es inmundo en sí mismo, dice la Reina Valera. Pero Pablo dice, a mí el Señor me enseñó. Y cuando me enseñó lo pude entender. Entonces, pues venga el pozole, pues venga la guajolota. Las de allá, ¿de dónde son las guajolotas? Del DF. Y vengan los tamales de Chiapas. O sea, a mí el Señor, dice Pablo, me enseñó que ningún alimento es malo en sí mismo. O sea, puedo comer de todo. Pero si alguien piensa, habla de manera personal, que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Absténgase, porque va en contra de su convicción. Si dice, por ejemplo, yo tengo por convicción desde hace años no tomar Coca-Cola por todo lo que contiene, y ya está más que comprobado. Pero el otro día hicimos una comida y nada más había Coca-Cola. Bueno, por convicción de salud yo no la tomo, tiene mucho azúcar. Pero como no había otra, pues me serví un vaso de Coca-Cola. Mi conciencia no pasa nada. Pero hay quien a lo mejor dice, no, es malo tomar Coca-Cola, porque en realidad es malo y daña la salud. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí, si no quieren celebrar Navidad, pero bien que le entran a lo que hace daño al templo del Espíritu Santo. ¿Quién les entiende pues? Bueno, pero si alguien dice, tiene la convicción de que tomar Coca-Cola es dañino al cuerpo, pero se la toma y después está, ay Señor, perdóname, está violando su propia conciencia. Y dice Pablo, no debes hacerlo.
tus convicciones todavía no están sólidas, como para decir, bueno, hoy me tomo, no suelo hacerlo, pero no hay, ok, me la tomo. Sigo leyendo. Versículo 15. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. Que es lo que yo extraigo de ahí el principio de haber escondido y bajado rápido los panes de muerto. Una vez alguien me dijo, no, hacer eso es hipocresía. Le dije, no confundas gimnasia con magnesia. No es hipocresía porque luego va y se lo come allá. Le dije, no, es para proteger la conciencia del otro. Eso es lo que dice allí. ¿Lo entienden o no? Bueno. Sigo leyendo. No permitan que, estoy en el 15, por insistir en comer ciertos alimentos, acabe en el infierno, o sea, porque se es tropiezo para la persona débil. Alguien por quien Cristo murió. Dice el 16, no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. ¿Libertad para qué? Para decidir comer, celebrar, guardar días o lo que queramos. Nadie, que no permitan que nadie hable mal. ¿Por qué? ¿Por qué no permitan? ¿A qué se refiere? Precisamente lo que sucede el día de hoy, de que está la peleadera. Ay, que si esas luces, ay, son del diablo. No son del diablo, son de nosotros para empezar. Se ven bonitas. ¿Cuál diablo? Pues nosotros tenemos esa convicción. Unas luces, lucecitas. Pero hay quienes no, dicen, no, que allá en Babilonia todavía ni había electricidad. Versículo 17. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice el versículo 22. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas, ¿cuáles cosas? De celebrar días, de que si son más importantes algunos días que otros, para otros son otros días importantes. Si deciden comer o no comer, a eso se refiere. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Y luego mira lo que dice a continuación. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo en cuanto a la celebración o preferencias, etcétera, y no se sientan mal de haberlo hecho. Felices, disfrútenlo. Versículo 23. Pero si alguien no está seguro si se debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Ya ven, no hay consistencia. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado, porque viola tu conciencia. Entonces, para los que son débiles en la fe, hay unos escalones más arriba que ustedes deben en algún momento escalar. ¿Cómo? Entendiendo principios como estos, para que no se queden en un estado de niñez espiritual, sino que avancen y crezcan, ¿sí? Ahora, para irnos sobre el final, abran su Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 4, porque vamos a sacar un principio que nos va a dar la pauta para si celebrar Navidad es pagano o no es pagano. ¿De acuerdo? Un principio dije, porque no hay un mandamiento, pero hay principios. Ahí va, Lucas capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de David y de la casa y familia de David. Versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Se acuerdan que había quedado encinta por obra de quién? Del Espíritu Santo, es decir, de manera milagrosa. Ese es un milagro
que nunca en la historia se había sucedido ni sucederá una sola vez. Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo puso la semilla y se formó en el vientre de María y estaba encinta, dice. Tiempo de empadronamiento, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Qué tremendo, pues. ¿Por qué? Porque dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Por cierto, ¿han comido un platillo que se llama niño envuelto? Ese sí es cristiano, ese platillo. Pueden comer todo lo que quieran. De ahí lo sacan, niño envuelto. ¿Alguien de ustedes no sabe, no conoce ese platillo que se llama niño envuelto? Levanten la mano. Algunos no lo conocen. Bueno, pues invítenlos. Invítenles una comida cristiana, un niño envuelto. De ahí lo sacaron. Bueno, tiene origen cristiano. Dice, y lo envolvió en pañales al bebé. Y lo acostó en un pesebre. Un pesebre. ¿Por qué un pesebre? ¿Se acuerdan cuando tuvieron su primer hijo? No, hombre, hasta con telas de seda. No, lo recibieron como, híjole, tremendo. Pero Jesús no. Lo acostaron en un lugar donde comían las vacas y los caballos, mostrando toda la humildad, toda la abnegación, todo el despojo de su gloria. Y todo por ti y por mí. Como dice la alabanza que cantamos al principio, estabas pensando en mí. Todo esos golpes que te dieron, todo eso que sufriste, lo hiciste pensando en mí. Y todo eso fue pensando en nosotros. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Estaba la ciudad llena para el empadronamiento. No había hospedaje. Y dice el versículo 8, había pastores en la misma región, pastores literales que tienen ovejitas. ¿Cómo le hacen las ovejitas? Eran pastores de esas ovejitas. Así, ok. Dice que estaban estos pastores allí y que velaban, dice, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice el versículo 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, porque hay ángeles que no son del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Trata de imaginar esa escena, como si estuviera viendo una película aquí arriba en la pantalla. Y tuvieron gran temor por lo maravilloso de la visión. Pero el ángel les dijo, no temáis, tranquilos, tranquilos, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será, ¿para quién? Para todo el pueblo o toda la nación, o como dicen otros textos, para todo el mundo. Versículo 11, ¿cuál era esa gran nueva de gran gozo? ¿Cuál era? Que os ha nacido, digan todos, ha nacido. ¿Nació o no nació? Sí nació. Ahí dice nació hoy. ¿Qué fecha era? Pues la que haya sido. Por eso no vamos a ponernos a discutir como niños si fue el 25, el 3 o el 4, el que haya sido. Nació, eso es lo importante. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les va a servir de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, miren lo que sucedió, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Hermanos, la Biblia no dice cuántos son, pero siempre que habla de huestes celestiales son miles y quizás millones de ángeles. Dice de repente porque viajan a una velocidad extraordinaria, que de repente ya están allí. Y repentinamente, o sea, como que bajaron del cielo a la velocidad de la luz, qué sé yo. ¿A dónde? A donde había nacido Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué hacían estas huestes espirituales o celestiales? Alababan a Dios
Y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron los ángeles cuando nació Jesús? Cantaron. ¿Por qué no? ¿Acaso no podemos cantar por el hecho de que Jesús haya nacido? ¿Habrá algo que nos impida celebrar que Jesús nació? Claro que no. Pero sorprende la manera en que algunos cristianos dicen que la Biblia no dice nada acerca de celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Qué hicieron los ángeles? Celebraron el nacimiento de Cristo. Cantaron a todo lo que daban. ¿Se imaginan ese coro cómo se debe haber escuchado? Gloria a Dios en las alturas. El otro día estaba con un hermano y le dije: mira, escucha este coro. Es un coro de 2,000 personas. Y cuando se lo pongo, le hace: wow, ¿qué es eso? Eran 2,000 nada más. Se oía aquello. Era la aleluya de Händel. No, se oían 2,000 voces. La plataforma donde estaban es el tamaño de este auditorio, imagínense. 2,000 allí cantando aleluya. Aquí no eran 2,000, aquí eran más, aquí eran miles. ¿Cómo se ha de haber escuchado? ¿Hasta dónde retumbó esa celebración? En el cielo hubo fiesta, hermanos. Ahora yo hago una pregunta: ¿es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, un evento digno de celebrarse? Por supuesto que sí. Pero la Biblia no dice no dice un mandamiento específico. Pero ahí está el principio: alabaron a Dios las huestes celestiales cuando Jesús nació. Y yo no tengo la menor duda de que si nosotros lo hacemos no estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad que no? Mucho menos estaremos pecando. Además, la misma palabra de Dios nos insta, nos ordena en algunas partes a celebrar las obras maravillosas de Dios, los hechos maravillosos de Dios. Por ejemplo, Salmo 89, versículo 5. Dice así: celebrarán los cielos tus maravillas. ¿Quiénes habitan en los cielos? Los ángeles. Ellos ya celebraron. ¿Quiénes celebrarán las maravillas de Dios? Las huestes del cielo. Y la Biblia nos los comprueba. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Cuál verdad? Podemos argumentar aquí la verdad y el hecho de que Jesús nació en este mundo, tomó forma humana. Celebrarán tu verdad también en la congregación de los santos. Que la Biblia no dice nada, hace falta leer un poco más la Biblia. Salmo 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Cada cuándo? Cada día. David decía: no, yo cada día, yo no cada domingo, yo cada día. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación. Y en el hebreo la idea es una y otra vez, generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. Esa es la idea cuando se traduce aquí. Generación a generación celebrará, ¿qué? Tus obras. ¿Qué acaso el milagro portentoso, la obra maravillosa de Dios, del Espíritu Santo en haber puesto la simiente del Hijo de Dios en el vientre de María, no es lo más poderoso y portentoso que ha hecho Dios? ¿Sí o no? Díganlo con convicción. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿No le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Señor. Versículo 2, Isaías 12:2.
Dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Mi fortaleza y mi ¿qué? Mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. ¿Cuántos son salvos? Él es nuestra canción. Versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Que la Biblia no dice por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Hace falta leer un poco más la Biblia que argumentos sin sustento. Ahora, ¿se acuerdan que leímos que los pastores vieron a las huestes celestiales alabar a Dios? ¿Qué reacción tuvieron los pastores? El mismo pasaje de Lucas nos lo dice, Lucas 2:15. Vamos rápido. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, allá la siguieron, de seguro. Sí, no tengo la menor, y hasta la fecha. Y ahora, como producto de su sacrificio, cada que se arrepiente un ser humano, hay fiesta en el cielo, ¿no dice así la Biblia? Celebran. Cuando tú te arrepentiste, te convertiste a Cristo y Él cambió tu corazón, el cielo, los ángeles hicieron fiesta en el cielo. Pero ¿cómo se originó? Por un nacimiento. Una vez escuché a un predicador, mis respetos para él, ¿no? Pero él dice, la Biblia no ordena celebrar el nacimiento, nada más ordena celebrar y recordar su muerte. Pues sí es cierto, tenía razón bíblicamente. Pero si analizamos la Biblia en contexto general, ¿qué es más importante, su nacimiento o su muerte? Bueno, si alguien dice su muerte, pues ¿dónde deja el nacimiento? Porque no pudo haber muerte si no hubo nacimiento. Entonces, ¿cuál es más importante? Por el amor de Dios está implícito, hermanos. No se puede separar el nacimiento de la muerte de Jesús. Imposible separarlo. Por lo cual y por lo tanto, el celebrarlo, ya sea en su nacimiento y en su muerte, es totalmente lícito y hasta ordenado por medio de los principios del Señor. Pero sigamos leyendo. Se fueron los ángeles al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. Aquí la palabra en realidad es, se fueron corriendo a donde les había dicho los ángeles. Allá nació, donde está el pesebre. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron. ¿Todos? ¿Habría acaso ya más gente que se dio cuenta del nacimiento de ese bebé? Dice que todos oyeron lo que estos pastores habían oído de los ángeles y se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, quizá diciendo, pero este bebé es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. O sea, no lograba procesar, por eso dice que las meditaba así como tratándolas de entender. ¿Quién era ese bebé? Y termina diciendo sobre la reacción de los pastores el día que nació Jesús. Y volvieron los pastores, ¿cómo volvieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Celebraron, hermano. Cantaron, se regocijaron. Por eso es que Pablo dice, finalmente, le dice a los Corintios, 1 Corintios 10:29, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias?
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La mejor